Hola, bienvenidos a DeltaTech. Mi nombre es Julio César y donde trabajaremos las temáticas de la electricidad, electrónica, computación y apoyándonos con las ciencias de las matemáticas. Entrando en materia, hablaremos de una ley básica de los circuitos eléctricos, llamada Ohm, pero platiquemos un poco de su creador. ¿Quién fue George Simmons Ohm? Lugar y fecha de nacimiento en Erlangen, 16 de marzo de 1789, y fallece en Múnich el 6 de julio de 1854. Vivió 65 años. Georg Siemens fue un físico y matemático alemán que aportó a la teoría de la electricidad la ley de Ohm, conocido principalmente por sus investigaciones sobre las corrientes eléctricas. Indagó sobre la relación que existe entre la intensidad de una corriente y su fuerza electromotriz y su oposición, formulando ya en 1827 la ley que lleva su nombre. Más adelante nos adentraremos en estos conceptos. También se interesó por la acústica, la polaridad de las pilas y las interferencias luminosas. Cabe acotar que el ohmio, unidad de resistencia eléctrica, fue establecida de esta manera en su honor. Finalmente terminó ocupando el puesto de conservador del Gabinete de Física de la Academia de Ciencias de Baviera. ¿Qué se entiende por la ley de Ohm? La intensidad de corriente que circula por un conductor, medida en amperios, es directamente proporcional a la diferencia de potencial existente entre sus dos bornes, medida en voltios, e inversamente proporcional a la resistencia que presenta ese conductor al paso de dicha corriente, medida en ohmio. En otras palabras, la intensidad es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Analizando la relación de la intensidad, se llama intensidad de corriente a la cantidad de electrones, que es lo que realmente genera la corriente eléctrica, donde pasan por un tramo en un segmento de tiempo determinado. Esta magnitud eléctrica tiene asignada el amperio como unidad. Podemos comprenderlo mejor si pensamos en corrientes de agua. La intensidad de corriente sería la cantidad de agua que circula por una tubería en un tiempo determinado. Lo podemos describir en la presente imagen. Analizando la relación de voltaje, dependiendo de la situación, también llamada diferencia de potencial o fuerza electromotriz, es la diferencia de energía potencial existente entre dos puntos, necesaria para generar la corriente eléctrica. Técnicamente se conoce como fuerza con la que los átomos ionizados de un punto con menos electrones de lo ideal atraen a los electrones que sí existen en otro punto. Para comprenderlo mejor, podemos asemejarlo también con una corriente de agua. La diferencia de potencial sería la diferencia de altura o la pendiente existente entre dos puntos unidos por una tubería. Cuanto mayor sea la pendiente o la diferencia de altura entre ambos puntos, más se favorecerá al paso del agua. Si no existe diferencia de altura o pendiente, no existe circulación de agua. Analizando la relación de las resistencias, todos los elementos presentan una resistencia al paso de las corrientes eléctricas por su interior. Dependiendo del material, la fuerza con la que los átomos atraen a los electrones que orbitan a su alrededor es mayor o menor. Si lo asemejamos de nuevo con las corrientes de agua, la resistencia sería el número de obstáculos que puede haber en el interior de dicha tubería. Cuanto más obstáculos, más difícil será el paso de la corriente de agua. Ahora pasamos a resolver un breve ejercicio con la relación de la ley de Ohm. Un resistor está conectado a una tensión de 42 voltios. Por medición se determina que la corriente es de 140 mA. Hallar
A. La resistencia determinada. B. La conductancia. Apoyándonos en la ley de Ohm, procedemos a modificar matemáticamente la ecuación para hallar la incógnita, que en este caso sería el valor de la resistencia. Pero antes vamos a hacer más práctico el ejercicio. Llevamos la corriente en miliamperios en amperios, dividiéndola entre 1000, dándonos 0.14 amperios. Teniendo resistencia es igual al resultado que se obtiene dividiendo el voltaje entre las corrientes, nos da 300 ohmios. El valor de la resistencia nos facilita para hallar el valor de la conductancia. ¿Y qué entendemos por conductancia? Es la propiedad que tiene un material y se mide su capacidad de conducir la corriente eléctrica. Es la inversa de la resistencia y se representa con la letra G. La expresamos como ecuación como G es igual a 1 entre ohmios. La unidad práctica de la conductancia es el Siemens. Sustituyendo valores, dividimos 1 entre 300 ohmios y el resultado que nos da lo multiplicamos por 1000. Para hacer más fácil su lectura sería 3.33 milesiemens. Finalmente, un agradecimiento a 3 fichas del SENA Colombo Alemán Regional Atlántico, a los técnicos de instalaciones eléctricas en baja tensión y a los aprendices que están cursando tecnólogos en electricidad e industrial. Próximamente nuevas temáticas de electricidad, electrónica y computación. Dale un like y suscríbete a mi canal.